vamos a hablar de un personaje muy querido por toda la familia de la Iglesia cristiana e incluso otras religiones, como podría ser el mismo Islam o las iglesias ortodoxas, en donde tienen a este personaje como uno de los más grandes hombres de ejemplo de humildad, de trabajo, de protección, de cuidado y ante todo de un gran esposo. Y me estoy refiriendo al título para hoy en Perfiles Bíblicos de José. José de Nazaret, el esposo de María de Nazaret, el padre putativo o padre adoptivo de Jesús. Este personaje en verdad es de mucho ejemplo para la humanidad. Tal vez unos cuatro no pasan de ahí citas bíblicas o registros bíblicos de la vida de José. Se conoce a José mucho más por algunos libros apócrifos, algunos libros que no forman parte de la Biblia. Y conocemos algunos aspectos que, si bien es cierto, son de muy buena información, pues no son esenciales. Lo esencial está registrado en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Y vamos a hablar de José, de tal manera que José, pues debemos indicar que venía de la estirpe de Abraham, luego David y luego de la tribu de Judá a la cual él perteneció o pertenece a la tribu de Judá. José, un judío con un trabajo o una profesión de humildad, pero que para la época era tal vez una de las grandes profesiones que posteriormente, antes se llamaba el carpintero, pasó después a llamarse el artesano. Entonces la profesión realmente de José fue carpintero. Y él pues nació en Nazaret y lo que registra las Sagradas Escrituras es que él se desplazó desde Nazaret a Belén, donde nace el niño, de Belén a Nazaret, de allí luego tiene que salir por orden o por la presentación o guía de un ángel a Egipto para preservar la vida de Jesús. Allí tuvo que esperar otro buen tiempo, regresar nuevamente a Nazaret porque había miedo, porque había el otro Herodes Antipas que podía también perseguir al niño. Y luego ahí se sabe de José, la última o el último registro bíblico es cuando el niño tenía 12 años que lo llevaron a Jerusalén para presentarlo ante el templo. Y lo que podemos decir es que José le tocó caminar bastante, pues al igual que María y el niño, porque miren, de Nazaret a Belén hay 111 kilómetros y esos 111 kilómetros se necesitaban por lo menos 4 o 5 días para llegar a esa ciudad. Pero también el recorrido de Nazaret a Egipto. Mire, no, 975 kilómetros, es decir, casi 1000 kilómetros, mucho. Es decir, el desplazamiento se iba más de un mes caminando. Ahora, de Nazaret a Jerusalén, pues era mucho más cerca, que fue el último registro que se sabe de José, en el que él fue de Nazaret a Jerusalén a presentar el niño porque ya había cumplido 12 años, pero de todas maneras tenía que recorrer 140 kilómetros de ida, 140 kilómetros de regreso, así lo mismo en Egipto y así lo mismo de Nazaret a Belén. Ya lo habíamos dicho, José, de la estirpe de la tribu de Judá, un hombre educado conforme a las costumbres del Talmud, las leyes del pueblo judío, pero especialmente de la ley, la Torá. De tal manera que José tenía conocimiento no solamente de la ley mosaica, tenía conocimiento de lo que había ocurrido con las monarquías en Israel y él también tenía conocimiento de las profecías. Entonces, aquí es donde viene toda esa historia de José,
de ser un hombre llamado por Dios para ser el padre adoptivo de Jesús, para que él fuera ese protector no solamente de María, sino también de Jesús y también el proveedor. Por la profesión de carpintería tenía que él trabajar, y no es hoy la carpintería que es el carpintero va a al depósito de madera y encuentra toda la madera arreglada. No, él tenía que comprar el árbol, derribarlo, aserrarlo, arreglarlo de acuerdo al clase de madera que necesitaba para los muebles, fuera un yugo, fuera una cama, una cómoda, una mesa o un arado. Entonces tenía que él mirar y examinar qué clase de madera iba a utilizar. La parte social. Él se dice por Mateo que él realmente, su papá se llamaba Jacob. Jacob, de toda esa genealogía de Mateo del capítulo 1, a lo último en el versículo 16 dice que y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ahí tenemos esa historia muy clara en las Sagradas Escrituras y es lo más importante. Ahí es una de las citas precisamente donde se habla de el papá de José llamado Jacob. Ahora, en la cultura para esa época, pues no era fácil porque allí estaba imperando la cultura romana. Y la cultura romana esclavizaba a todo el pueblo judío. Y el pueblo judío tenía que trabajar grandes horas, no solamente en su trabajo particular, como en el caso de José en su carpintería, sino que también tenía que servir de servicio al imperio con días de trabajo que no les pagaban. Era un día que tenía que, digamos, ofrendar o en otras palabras, era como un impuesto de trabajar por lo menos 3 o 4 días al mes al imperio para el arreglo de caminos, los acueductos y todos los grandes edificios que hacían. Y entonces, después de esta introducción, que pues conocemos algunas características muy propias, digamos, de la vida en donde estuvo José, pues siempre me acompaña Lina Marcela, mi esposa, y la saludo cordialmente y qué bueno que nos pueda seguir ampliando sobre este personaje tan importante, José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así es. Bueno, gracias de nuevo a Juan por la invitación a este programa. También, por supuesto, a los pastores Liliana y Diego García, la pastora Liliana Leguizamón y el pastor Diego García, por la oportunidad de que el impulso se emita por los 1130 AM y también por los diferentes medios digitales como lo es Facebook y YouTube. Y en el momento solamente estamos en Facebook. Así que un saludo para todos los que se conectan a través de esta plataforma. Bueno, quienes de pronto hasta ahorita llegan a la sintonía del impulso, no conocen de pronto lo que hemos venido tratando los miércoles, se aborda el tema relacionado a los perfiles de personajes bíblicos. Y pues hemos venido en orden, digamos, desde el Antiguo Testamento, pero pues dada las festividades de ahorita de diciembre, el pasado miércoles hablamos de la vida de María, el perfil de María, y hoy pues es el turno para José, que era el prometido de ella. Recordemos a todos los oyentes que además va muy ligado porque precisamente de ahí pues que lo que vayamos a decir de José pues tiene que ver con todo lo que venía pues también en la relación con María. Entonces, pues sabemos que él estaba, o sea, María y él estaban comprometidos en matrimonio, ¿cierto? Y que, pues como lo decía Juan, pues la Biblia no nos da muchos detalles respecto a él y pues entonces más o menos lo que podemos, digamos, como también extraer de esto es esa entereza de José, ese amor, ese respeto que él tenía a Dios, la obediencia
Y quiero leer en Mateo capítulo 1, versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, era un hombre justo y no quería infamarla, así dice acá esta versión, quiso dejarla secretamente. Entonces, acá que vemos, como lo mencionábamos en el programa de perfil de María, hablábamos de esa importancia, de ese compromiso que ellos tenían y que según la ley judía, quienes eran, digamos, ya tenían un compromiso en matrimonio, aunque no estuviesen casados como tal, aunque no estuviesen viviendo juntos bajo el mismo techo, ya eran prácticamente marido y mujer, según esta cultura hebrea. Entonces, ellos ya estaban comprometidos y ya para la sociedad, para todas las personas, María era la esposa de José y José era el esposo de María, ¿sí? Entonces, se debía mantener esa pureza, esa fidelidad. Ellos cuando hacían este pacto, cuando celebraban este acto tan bonito del compromiso, pues la chica seguía viviendo en casa de sus padres y asimismo pues el prometido en su casa y duraban alrededor de un año para celebrar la boda como tal. Pero ante la sociedad eran marido y mujer. Entonces, bajo ese escenario, pues imagínense ustedes que María llegue y o sea, le diga que está esperando un bebé, que por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿quién le va a creer? Por más que ella era una jovencita pura, que si él precisamente la tomó para, sí, ese compromiso que les organizaron sus padres seguramente, porque era también la parte de la cultura hebrea, pues que se imaginar que es cómo le iba a creer. Entonces dice el pasaje, pero dice que él era un hombre justo. Imagínense ustedes esto, amados oyentes, de este caballero. Realmente era un caballero, porque dice que, y no quería infamarla, así dice este término de acá, esta traducción, quiso dejarla secretamente. Eso no era fácil, ni para María, como hablábamos en el perfil de ella, podía ser apedreada, ¿cierto? Pero para José tampoco, era su dignidad de hombre, era su reputación. Entonces, y él aún así, él no le importó, él quiso dejarla secretamente y dice, y pensando él en esto, o sea, yo me lo imagino a él en la casa donde estuviese pensando, ¿qué hago? No, yo no la puedo exponer porque no, o sea, sí, tantas cosas, no, ¿será que ay, la dejo? Porque dice que estaba pensando en eso. ¿Cierto? Ujú. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Dios no se queda con nada y por supuesto, él ya tenía todo el propósito y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. ¿Ah? Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, qué profundo eso, no hay tanto material, pero Dios nos deja acá lo suficiente para ver un hombre que estaba atento, o sea, un hombre que también, como María, era conocedor del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? El Dios que nos habla el Antiguo Testamento, el Dios que sacó a Moisés, al pueblo de Israel de Egipto, él sabía que, o sea, esa palabra de parte de quien venía, ¿sí? Ujú. No cuestionó. Entonces Dios conocía sus pensamientos y lo que él estaba ahí meditando qué hacer y Dios le envía la respuesta y él dice acá este pasaje que hace conforme el ángel le dijo, o sea, era un hombre temeroso de Dios y obediente Mm. a la voz de Dios, porque
ya pudo tomar a María, ¿sí? Estar con ella, darle el apoyo y ser el padre ya por la historia quedó registrado ahí como el padre adoptivo de Jesús, formar a Jesús, que esto ya más adelante lo seguimos desarrollando. Sí, Marcela. Y en verdad usted ha indicado dos aspectos que debemos resaltar en José del texto que Marcela estaba leyendo de Mateo 1 como el 19 en adelante, Sí. versículo 19 en Ujú. adelante. Y una de las primeras, digamos, virtudes, ¿sí?, de José es que el texto indica que José era un hombre justo. Sí. Y en el contexto hebreo de un ciudadano judío justo era aquel que cumplía al pie de la letra la ley de Moisés. Ujú. Esto nos indica que José iba a todas las fiestas que están relacionadas en el libro del Levítico para él estar allá rindiéndole esa gloria a Dios porque era un hombre justo. Es Ujú. decir, justo porque vivía ajustado a las normas de la ley mosaica y a las costumbres del pueblo de Israel, especialmente para el de la familia. Y también Marcela indicó en el mismo texto más adelante, cuando él entra, sí, en un estado como hombre, como humano, digamos de confusión. Y él calla, duerme y en el sueño tiene la voz del ángel del Señor. Pero como era un hombre justo y él a lo mejor oró para, para poder solucionar ese inconveniente que había con María de haber resultado su novia embarazada, el ángel le habló y fue muy claro. No temas, José, mira, la María, su novia, está embarazada, pero no es obra de ningún hombre, es obra del Espíritu Santo. Ujú. Y aquí es donde está el otro principio que Marcela estaba indicando, y es otra virtud de José, otra virtud que es precisamente, Marcela lo dijo, la obediencia, Ujú. porque el ángel le habló y él, al pie de la letra, ¿qué hizo? Ujú. Primero, no rechazar a María. Segundo, no delatarla, es decir, acusarla. Tercero, asumir la responsabilidad para cuidar a María porque ella estaba embarazada y cuidar al niño. Y en cuarto lugar, trabajar arduamente en su carpintería para poder llevar la provisión diaria al hogar. Fíjese estas dos grandes virtudes. Hombre justo, porque obedecía a la ley, reconocía al Padre Eterno, y hombre obediente, porque le habló el ángel de Dios, y él obedeció al pie de la letra lo que el ángel le dijo. Sí, acá podemos ver cómo definitivamente Dios sabía por qué escogía a María y a José. María, una joven pura, una joven obediente, una joven sumisa, una joven que amaba a Dios, como lo decíamos en el programa anterior. Pero José, un hombre realmente temeroso de Dios y para nada impulsivo o egoísta. Tristemente en la sociedad muchas veces vemos hombres que no les importa ir a denigrar de la dignidad de una mujer, pero acá vemos a un José realmente prudente, ¿sí? Porque él podía perfectamente, tenía los elementos para ir y hacer un escándalo y decir, pero mujer, ¿a ti qué te pasa? Me has sido infiel. Bueno, y todas las cosas que se hubiesen podido dar y haberla puesto allí al escarnio público para que fuese lapidada, porque según como lo decía Juan, la ley mosaica acá se aplicaba, porque acá la infiel, o sea, digamos aparentemente, habría sido María. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban en un compromiso y como lo decía yo, precisamente esa cultura
hacía que ese compromiso ellos viviesen en completa pureza y ya apartados para ese novio y para esa novia. Y si alguno de estos pues faltaba y resultaba en el caso de la mujer embarazada, pues obviamente ahí pues evidentemente la infiel hubiese sido la mujer, ¿cierto? Entonces acá José podemos también resaltar de él un hombre prudente, ¿sí? Como lo decía, para nada impulsivo, un hombre sensato que antes de actuar realmente se tomó su tiempo para para como para, "Ay, Dios mío, ¿esto qué hago con esto?" Sí, entonces Dios escogió a José porque sabía el hombre que él era y lo justo, como lo dice la palabra, que él también podía llegar a ser para proteger a María y ser el padre adoptivo de Jesús. Y es que es bien, digamos, diciente la actitud de José. Y esto nos sirve mucho para nosotros hoy los hombres. Cuando enfrentamos una situación como la que tuvo que vivir José de ver a Ujú, su novia embarazada, permítaseme esta palabra, no se puso a hacer escándalo, ni a ujú. renegar, ni a mm, utilizar palabras desobligantes. No, pues del texto se da uno cuenta que José, bueno, afligido, se fue a dormir. Y siempre, por costumbre, el judío, en las horas de muy a la madrugada, oración. Ujú. Pero fíjese que antes de que él despertara, Dios le habla por medio del ángel. Y ya, solucionado todo el problema. Y ese es un punto que nosotros debemos, especialmente los hombres, porque José es un modelo de padre, de esposo, de amigo, de hermano. Y si José, con una prueba tan tenaz, imagínese que la novia de uno le resulta una embarazada, tremendo escándalo. No, y es lo que yo quiero resaltar realmente de José para nuestra vida. Ahora, lo último, haremos algunas aplicaciones tomando este principio de hombre justo. Esto es lo que hace que un hombre sea íntegro, porque así como José escuchaba la palabra de la ley mosaica, Ujú. la hablaba, porque yo creo que él debía ser también un proclamador de la ley mosaica, pero la vivía. Es decir, lo que nosotros llamamos una persona íntegra, de integridad, Sí. que lo que piensa, lo habla y lo que habla, lo hace. Eso es el ejemplo de José, un hombre íntegro. Por eso reitero, ¿qué te pasaría a ti? No más. No más miremos los hombres a un contexto hoy. Esposo, ¿cuál es la reacción tuya cuando de pronto la esposita llega tarde? Porque estaba por allá con sus amigas. ¿Y cuál es la reacción? Y pues esto lo digo por causa propia, ¿no? No reacciona mal, piensa mal. Eso es no ser uno justo. José sí fue un hombre justo, porque a pesar de que vio a su novia, su prometida embarazada, guardó silencio y esperó que Dios le hablara. Sí, la verdad, mientras Juan hablaba, pensaba yo también que además, pues es el conocer la persona, ¿sí? José conocía Mm. a esa joven con la que se iba a casar. Era, pues, o sea, yo creo que también en su corazón, sí, él decía, lo voy a dejarla secretamente, también es porque él, bueno, Dios mío, ¿sí? Pues Dios, o sea, como que yo digo que habría podido pensar José, ¿no? Tuvo un desliz, qué sé yo, pero pero también el conocer a esa jovencita o sea, una mujer respetuosa, sumisa, bueno, todas estas cosas que hacen parte y que, bueno, la Biblia no nos las dice, pero pues que uno obviamente ahí, como decía yo en algún momento, de la Biblia se sacan tantas películas y telenovelas porque pues es que da para mucho, ¿cierto? De todos estos pasajes, pero ya ahorita quiero entrar ya en la parte de que ya
todo lo que le tocó asumir, o sea, porque no solamente, ay, sí, ya la palabra del Señor y todo bonito, no, todo lo que le tocó venir, asumir con este encargo, con esta responsabilidad. Es decir, estos eran los gozosos, vendrán los dolorosos. Ahora vamos a mirar otro aspecto que inicia precisamente una vida, digamos, de persecución por parte del Imperio Romano a la familia de Nazaret, a María, a José y al niño. Para esa época reinaba Herodes el Grande, un rey muy malvado. Y el rey Herodes da la orden de sacrificar a los niños menores de 2 años. Y allá en Mateo 2:13 está el relato de un sueño que vuelve a presentársele el ángel de Dios a José para decirle, el ángel se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédese allí hasta cuando se le indique. Imagínense, organizados en su casita, con los regalitos que habían recibido de los reyes, José con su carpintería, trabajando, juicioso, cuando llega la noticia por el ángel del Señor, ya. Y no es, miren, organicen que dentro de 2, 3 días, no. Levántese y coja a su esposa, al niño y vete a Egipto. Es decir, eso fue de inmediato, Sí. de inmediato. Amigo oyente, desde Nazaret a Egipto son cerca de 1.000 kilómetros. Caminando 30 kilómetros diarios, se va más de un mes por un desierto. Y no dice el texto, pero uno se imagina que, al igual que el viaje de Nazaret a Belén, pues iban en su vehículo, en el carro de la época. Ahí llevaban sus cositas, la ropa del niño, de María, de José, las provisiones, algunos regalitos que daban y para Egipto. Tremendo, ¿cierto, Marcelita? Sí, la verdad, esto nos debe conmover. Es muy triste que, pues, obviamente todo el tema del consumismo nos ha, como a veces, hecho como olvidar, ¿no? Que el vivir en Jesús no es fácil muchas veces, que muchas veces estamos cómodos, pero otras veces también estamos, o sea, el Señor nos mueve de esa zona de confort, pero lo importante es mantener nuestra fe en Él. Y cuando vemos la vida de estos hombres, y el caso de María y José, uy, de verdad que uno dice, Dios, gracias porque sí, obviamente toda esta época se ha comercializado tanto que se ha perdido el enfoque realmente de lo que es la natividad, porque, o sea, si uno se fuera al estricto sentido de lo que es la natividad, no habría tanta vaina comercial, ¿sí? Y más bien todos estaríamos como en un tiempo de devoción, de introspección, de realmente encontrarnos en nuestra parte espiritual con el Señor, porque realmente a ellos no les tocó nada fácil, o sea, lo que decía Juan, ellos pues tampoco eran muy adinerados, ¿cierto? Pues no dice la palabra, pero de todos modos, pues Jesús, si les tocó vivir esta vida, si no tenían para pagar un hotel, y les tocó a María meterse allí a una pesebrera. Entonces, pensar en esos largos caminos que le tocó a José, asumir una responsabilidad, ¿sí? Como lo decíamos, o sea, no era su hijo, no era, además bajo las circunstancias que de pronto, pues todo lo que había alrededor y encima de todo tener que dejar todo y caminar, porque además no era que él iba en camello, porque obviamente pues estaban los camellos y todo que era para la gente pudiente, sino el burrito y María, pues como muestran las caricaturas, ¿no? María ahí sentada en el burrito con todos, como dice mi esposito, con todos los atabales
Y con todo, o sea, lo poquito que tenían, que porque además era huida, o sea, que tampoco les tocaba, tampoco podían llevar muchas cosas, lo que alcanzaran ahí a empacar de primera necesidad y a emprender el viaje, a Mm, emprender tremenda caminata, o sea, Dios mío, es que esto lo tiene que conmover a uno realmente. sí, hay una película de la huida a Egipto de José y yendo en pleno desierto, deja ver el cineasta, que ellos llevaban o ellos sabían que tenían oro y que tenían el incienso y la mirra, que eran eh, Mm, productos valiosos. sí. Y en la película iba hablando José y María de que, pues bueno, iban a Egipto, pero que llevaban recursos para instalarse Ajá. en allí y poder allí proteger al niño. Y la película muestra de unos asaltantes que les quitaron todas las cosas. Claro, esto es una Es película. una película. Pero uno lo que se imagina es verdad ese desplazamiento. Ahora en Egipto, pues no era muy fácil, era una tierra extranjera, una tierra muy Ujú. costosa. Imagínense irnos ahora para Europa o para Estados Unidos el valor del dólar o del euro, ¿no? No, no era fácil. Pero ellos llegan allí, no dice la historia del texto, pero es posible que hayan durado allí en Egipto más de 2, cerca de 3 años. Ujú. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y José de qué vivieron? Bueno, no lo dice el texto, pero la misericordia de Dios, al igual que protegió y le dio alimento y agua suficiente y vivienda, protección al pueblo de Israel en el desplazamiento por el desierto, pues con mayor razón allí que estaba el Hijo de Dios debieron proveer. Eso no lo dice el texto. Los textos apócrifos dicen que pues José instaló su carpintería allá en Egipto, ¿no? Y como él trabajaba bien, entonces ese fue el producto. Pero ahí viene otra vez, amigo oyente, en Mateo 2, 19. Ujú. Entonces dice ahí que después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo nuevamente, levántate, toma a María, al niño y regrese a la tierra de Israel, porque el que perseguía ya murió. Ujú. Imagínense otro regreso. ¿Cómo tener provisiones durante un mes de regreso? Bueno, Sí. solamente lo sabe Dios, ¿cierto, Margarita? Sí, acá vemos también el papel de José, ese hombre protector, ese hombre proveedor, ¿sí? Pero algo tan especial, algo que yo veo ahí definitivamente em, ese padre, ese hombre protector. Me parece algo tan hermoso porque sí, o sea, él y obediente a Dios. O sea, aquí en estos pasajes vemos cómo Dios precisamente le habla todo el tiempo a José. O sea, ya después de esto es a José, porque no se nos muestra acá un versículo donde diga que se le apareció a María, sino a José, ¿cierto? Le da esa responsabilidad. Y acá antes de que estas corrientes sí temas del feminismo y que abajo el patriarcado. No, o sea, es que el hombre tiene una gran responsabilidad y acá lo vemos. O sea, porque María iba ahí en el burrito, obviamente con todas las dificultades, pero el que estuvo ahí caminando y tenía esa gran responsabilidad era José, porque Dios se le aparecía a él y le decía, ahora te puedes ir, ahora toma al niño, toma a la madre y emprenda el viaje. Y José no le podía decir, ay, no, yo no voy a hacerlo porque es que no, porque no, él obedecía. Y vemos acá, dice, hay un versículo, ahí en el capítulo 2 de Mateo, versículo 22, dice que él supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, o sea, el hijo de Herodes. Y Mm, dice que José tuvo temor. O sea, vemos también esa humanidad de José, ¿cierto? Vemos también esa parte humana de él, de que es normal que uno y que un hombre sienta temor. En el caso, digamos, de Juan, que es esposo, padre, proveedor,
Seguramente él ha tenido temor en algunos momentos de que de pronto no pueda responder con las obligaciones, pero lo más lindo es que Dios estaba atento de ese temor de José. O sea, José no se cohibió de manifestarle a Dios ese temor, ese miedo, y Dios le responde y le dice, porque Dios le había dado que viajara a Israel, pero ante ese temor que tenía José, Ujú. Dios lo escuchó y le dice que entonces se fuera a Galilea. Entonces, qué lindo porque también el Señor nos deja ver acá esa parte humana de la persona. Y como dice Él, en nuestra debilidad es donde Él se fortalece, ¿cierto? Es donde Él nos perfecciona. Entonces, qué lindo esto que veo en José, un hombre, todo lo que hemos dicho, protector, proveedor, pero un hombre que también no, o sea, también tenía miedo por las circunstancias que estaban rodeando la situación, pues ante los perseguidores que querían matar a su hijo, a José, a Jesús. Sí, qué bueno, Marcela, porque tú resaltas otros dos aspectos fundamentales Ujú, de José. Uno es el protector. ujú, El protector. Él tenía que proteger no solamente al niño, sino a su esposa. claro. Ahora, viene el otro aspecto, la otra virtud, el proveedor. Ujú, Y aquí es donde, amigos, el hombre tiene que asumir esa responsabilidad en serio. Sí, hoy la mujer, por la igualdad de los derechos y todo lo que se conoce, tiene también altos cargos, pero no porque la mujer tenga un alto cargo, el hombre tiene que, como decía mi abuelita, echarse las petacas y no trabajar. Casos sean. ujú, sí. No, el hombre tiene que seguir proveyendo para el hogar, como de lugar. Ahora, cuando se analizan estas dos virtudes de José en ser protector y ser proveedor, es lo que hoy, precisamente, digámoslo así con franqueza, le falta mucho al hombre, nos falta mucho a nosotros. Protección y protector. Protector, protección, proveedor, proveedor. De tal manera que aquí, ya para ir avanzando, porque tenemos otro hecho que es fascinante. Y lo que decía Marcelita, en todos esos viajes que demandan mucho esfuerzo, mucho Mm, trabajo, era José, José, José. sí. Y vamos a ver ahorita más adelante otro hecho que es bien interesante. Cuando el niño Jesús cumple los 12 años y por ley judía tenían que desplazarse necesariamente de Nazaret a Jerusalén, 140 kilómetros, es Mm, bastante, 5 o 6 días de camino. Pero ellos fueron a Jerusalén a llevar el niño y allá lo presentaron al templo. Y eso es lo que quiero que tú continúes, Marcelita, porque eso es una, ¿cómo se llama? Un pasaje bíblico realmente muy bonito. Por ujú. ejemplo, eso está narrado En Lucas en Lucas 2. 22, Ujú, 22. sí. Y dice, Lucas 2:22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Pero antes quiero volverme al versículo 21 que dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, Ujú. le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, cuando ya se cumplieron estos días, de la purificación, entonces lo llevaron al templo. El versículo 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominas. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y bueno, ahí sigue el pasaje y dice al versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. O sea, ¿de quién? De Jesús, ¿cierto?
Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. O sea, acá, no sé si era el pasaje. Sí, sí, estaba más adelante en en el 2:21, que está presentación de Jesús en el templo Sí, de Lucas. sí, ya todo eso fue Sí, lo que y leímos. ya está Ujú. muy bien. Entonces, mire tan interesante lo que nos decía Marcelita. Muy cumplidores de la ley Ajá, de Moisés. sí. La purificación, muy juiciosos, a los 8 días y a los 12 años para Jerusalén, porque ya era el llevar a Jesús, que ya era un hombrecito y tenían que presentarlo en el templo. Eso era obligación dentro de la ley judía para una familia judía. La historia que es tan maravillosa es que ellos iban a Jerusalén, tenían que presentar una ofrenda, la presentaron Sí. y una vez se presentaba el niño ante los doctores de la ley, ante el templo, ocurrió algo raro, es que en esas cosas de la cantidad de gente que iban, el texto no lo dice, Ujú. pero entonces resulta que al salir del templo o al salir de la ciudad, José y María, bueno, ¿qué pasó? Que dejaron al peladito por allá en el templo o Jesús se fue a hablar con los doctores. ¿Sí? No dice el texto, lo cierto es que Jesús resultó hablando, ¿cómo es que tú dices, Marcelita? Face to face. Face to face, Cara a sí. cara con los doctores de la ley. Sí. Y mire esta historia. José y María se regresaron a Nazaret. Y dice el dicho que después de cuántos días de camino, 2 o 3 días de camino o un día de camino, bueno, lo averiguo, no tengo aquí el texto. Se dieron cuenta en dónde y dónde está Jesús, ya por el camino. Es decir, ya estaban llegando a Nazaret, José y María. Y aquí uno dice, oye, pero qué padres tan descuidados, ¿cómo así? Dejaron al Yo creo, o peladito. sea, yo voy a Entonces, decir acá algo y me disculparán, pero creo que de acá salió la película de Mi Pobre Angelito. así es, sí. Entonces resulta que, miren la tradición judía. Y algunos biblistas, y sabe que es como la única explicación que tiene como un Sí, asidero, sí. se dice que cuando el niño cumplía los 12 años y era presentado al templo, ya era un hombre, Mm, una persona ya entregada a Dios. Y la costumbre judía se decía que los niños menores de 12 años tenían que ir con su mamá, sí. con su mamá. Mm, Y ya después de los 12 años, o podía ir con el papá o él ya iba con sus amiguitos, iba ujú, solo. sí. Lo cierto fue que después de tantos días de camino se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Entonces decía el autor que María pensaba que como ya era mayor el niño, iba con su padre o iba con sus amigos, y José y María decía, no, ya, como él es mayor, ya debe ir por allá, y José a lo mejor pensó, no, todavía debe ir con su mamá. Sí. Esa es una adición que desde luego no está en el texto. Lo cierto es que es aquí para mostrar las grandes profecías, las grandes cosas y señales y prodigios y milagros que ya Dios tenía para ese niño cuando tenía 12 años. Ujú, Y es que miren, enfrentar un niño a unos rabinos, a unos maestros de la ley, y los maestros de la ley quedar confundidos y decir, no, pero ¿cómo es posible? ¿De dónde aprendió tanto este niño? Es decir, él llegó, fue a discipular más bien a los doctores de la ley. Y este es un pasaje que me llama mucho la atención, fuera de que por qué se quedó, si no se quedó, pero es lo que muestra el texto y aquí se ve el fruto de José, de María, de haber educado al niño ya en la ley de Moisés.
Es decir, el niño conocía la ley de Moisés. Él conocía todas las normas, no solamente la Torá, sino también el Talmud, que son una cantidad de normas. De tal manera que aquí como que uno deja ver que José cumplió su deber de padre, de protector, de proveedor, de orientador, porque Ujú, amigo oyente, de aquí en adelante, en ninguno de los evangelios se nombra a José. ujú. Nunca más se vuelve a nombrar el nombre de José. Sí, Marcelo. Sí, sí, acá lo que yo quería, porque pues ya estamos llegando ya al final, es resaltar ese trabajo de ellos. El versículo que leí atrás, precisamente el de Lucas 2:21 en adelante, pues vemos cómo esa responsabilidad que ellos tenían de ser esos padres que Dios llamó para formar a su hijo, al Salvador del mundo, en los principios y en la ley del Señor. Formarlo humanamente hablando, ¿cierto? Porque Jesús vivió como uno de nosotros, entre uno de nosotros, sin ser uno de nosotros, ¿cierto? Entonces acá esta parte es súper importante, el de cumplir la ley mosaica, el de llevarlo al templo, a la presentación, ¿cierto? Todo esto. Entonces vemos aspectos acá bastante relevantes, importantísimos de la vida de José. José, un hombre que cumplió, un hombre que amó, un hombre que dirigió a su familia, que los orientó, como lo decía Juan, que estaba, o sea, que la misma gente veía a Jesús, se maravillaban de todo lo que decía Jesús, pero obviamente ellos tuvieron la responsabilidad de formar en Jesús, también de formarlo a él en la ley del Señor, de formarlo en la ley mosaica, aún siendo él el mismo Dios, pero pues Dios quiso que precisamente Jesús pues naciese de una mujer y que se diese todo este proceso como tan natural, ¿cierto? Entonces acá, la verdad que uno aprende mucho de este personaje y pues más los caballeros como nosotras las mujeres, también de María, como lo decíamos en el anterior programa. Aquí ya pues llegando a la conclusión, se me venía como, yo siempre he dicho esto, por una mujer entró el pecado a la humanidad, pero por una mujer llegó la salvación. Pero vemos acá lo del hombre, siempre lo he resaltado, como cuando tú vas al Génesis, después de la caída, ¿Dios a quién llama primero? ¿Mm? Llama a José, digo, perdón, a Adán. Llama a Adán y a él es el que le da la mayor responsabilidad. Cuando vemos acá en estos pasajes, y esto es realmente el Espíritu Santo que me ponía esto, o sea, ¿a quién es que él llama más? O sea, él llamó, sí, se le apareció a María y le dijo, bueno, vas a concebir a Jesús, tal, pero ¿a quién es el que él más llama en estos pasajes? A José. José es el responsable de que esta misión que Dios le entregó se cumpliese a cabalidad. Entonces vemos acá este contraste. Un Adán que fue débil, que no obedeció y que no tuvo clara la palabra de Dios. Vemos un José que tenía clara la palabra de Dios, la ley de Dios, que conocía la ley de Dios, lo dicho por los profetas y obedeció el mandato de Dios sin importar nada, sin importar lo que dijeran los demás, sin importar nada y sin inclusive dejar su tierra, su parentela, como le dijo Abraham, pasar largas caminatas, estar en un momento de dificultad, tal vez ya acomodados y otra vez arrancar, huir, o sea, un José realmente totalmente opuesto a lo que fue el Adán de la caída. Es lo que hoy Dios nos está mostrando y eso es lo que Dios está esperando de los hombres de esta temporada y de esta época y de todas las épocas. Hombres temerosos de Dios, dispuestos a hacer lo que sea por su familia, por su esposa, por sus hijos, por cumplir el propósito y el mandato que Él les ha dado en esta sociedad. Sí, Marcela y amigo oyente. Esta es la gran enseñanza testimonial que nos deja José. Un hombre justo porque obedecía la ley de Dios. Un hombre íntegro porque lo que pensaba, lo que hacía, era lo que hablaba. Un hombre de una rectitud espiritual, es decir, de una obediencia delante de Dios a los mandatos que Dios mandaba decirle por medio de un ángel. Y por último, un hombre
que tuvo esa sensibilidad de ser obediente al poder del Espíritu Santo. Se dejó guiar por el Espíritu Santo. Amigo oyente, gracias por la sintonía. Gracias, Marcela, por sus comentarios y aportes sobre José. Y amigo oyente, no olvidemos esos atributos de José. Seamos nosotros justos, seamos íntegros, seamos obedientes y dejémonos guiar por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da la sabiduría y fortaleza. Bendiciones. Hasta otra oportunidad en El Impulso. Bendiciones para todos.